Hola, estamos en la sexta semana de clases teórico-prácticas y la semana pasada comenzamos con el tema de variables enteras. Justamente vimos cómo se definían variables binarias y cómo se podíamos definir variables no binarias que tomaran valor entero, o sea, de los números naturales. Hoy vamos a agregar algunas otras cosas que tienen que ver con eso, por ejemplo, cómo impedir que dos variables sean simultáneamente distintas de cero, cosa que no podemos hacer en programación lineal continua. Vamos a ver decisiones condicionales, vamos a trabajar con cómo anular, a propósito está con comillas, restricciones, y vamos a trabajar con costos o beneficios variables, también entre comillas, que vamos a ver cómo los podemos linealizar. Para eso vamos a seguir con el problema que trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que empezamos trabajando con variables binarias, que eran las variables i sub i? Bueno, esas variables lo que veíamos era que nos decían que valía 1 si se decidía lanzar la fabricación del producto, y luego definimos las variables xy, que eran las variables que nos indicaban cuánto se fabricaba del producto, y para eso recuerdan que tuvimos que agregar todo un montón de condiciones para vincular justamente las variables x, y con i sub i, porque si no veíamos que la i sub i nos decía que se lanzaba la fabricación y la x, y no lo fabricaba. Justamente como tenemos acá este grupo de restricciones que acabamos de marcar, esas son las condiciones que nos permiten vincular a cada una de las variables x, y con su i sub i correspondiente. Como pueden ver, acá las condiciones están planteadas un poco distinto de como las planteamos la semana pasada, porque saben que para poder obtener la solución en un software necesitamos poner todas las variables en el primer miembro. Eso ya lo vimos cuando trabajábamos con los problemas de simplex, ¿sí?, en la segunda teórica, y les dijimos, para poder resolver con un método de analítico los problemas, necesitamos poner todas las variables del primer miembro. Vamos a trabajar con un nuevo problema que tiene que ver con condiciones de mercado. Acá tenemos un mercado. ¿Y cuáles son las condiciones de mercado que le vamos a agregar a nuestro problema? Analizando el mercado, se ve que si se fabrica producto 1, no hay mercado para el producto 2 y viceversa. O sea, si tenemos posibilidad de fabricar uno, no vamos a poder fabricar el otro porque no lo vamos a poder vender. Con este tema que nos dicen viceversa, es que si fabricamos el producto 2, no hay mercado para el producto 1. Este tipo de condiciones se llaman decisiones mutuamente excluyentes y nosotros no las podemos plantear de manera lineal si tenemos solamente variables continuas. ¿Por qué? Porque la única manera de poder decir esto es decir que el producto entre las variables x1 y x2 tiene que ser igual a 0. O sea, si una es distinta de 0, la otra tiene que ser igual a 0. Y esto es algo que, como todos sabemos, no lo podemos plantear porque no es lineal, estamos multiplicando dos variables. Bueno, justamente hoy que les dijimos al comienzo, íbamos a aprender a plantear restricciones que no eran lineales, las íbamos a aprender a plantear utilizando variables binarias. ¿Y cómo vamos a utilizar esas variables binarias? Bueno, en primer lugar, necesitamos tener una variable binaria que nos diga si se fabrica o no producto 1 y una variable binaria que nos diga si se fabrica o no producto 2. En el caso particular de este problema, nosotros ya tenemos ese tipo de variables, porque las planteamos justamente la clase pasada, lo que estábamos recordando. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos estas condiciones que nos decían, bueno, si la variable binaria vale 1, estamos obligando a que el producto se fabrique, porque esta restricción nos queda x1 mayor o igual que m por 1 y menor o igual que m grande por 1, con lo cual x1 no puede valer 0. Y si la variable binaria valiera 0, como pasa acá, ¿qué pasa? Quedaría x2 entre m chiquita por 0 y m grande por 0. Recordemos siempre que m chiquita y m grande, ¿sí?, son constantes, ¿sí? Son constantes de valor muy grande. Acá no estamos multiplicando variables, sino que estamos
utilizando una constante. Por eso ustedes veían que en el software, cuando nosotros lo utilizábamos, en el software tenemos que ponerle un valor porque el software no va a entender, m chiquita y m grande están definidas como si fueran constantes conocidas. No, para el software necesitamos darle un valor y por eso le dábamos a m minúscula el valor de 0,01 y a m mayúscula el valor de 150. ¿Sí? Pero necesitamos este tipo de cosas para saber si se está fabricando un producto o no se está fabricando un producto. Bueno, en este caso vemos que cuando la I sub 1 o I sub 2 vale 1, el producto decididamente se está fabricando, y cuando la I sub i vale 0, el producto no se está fabricando. Si no tuviéramos estas condiciones, habríamos tenido que agregárselas. ¿Y ahora qué vemos? Que tenemos que decir qué pasa con el valor de estas I sub 1 e I sub 2. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Para que no se fabriquen los dos productos simultáneamente, lo que tenemos que hacer es acotar el valor de las I sub i. Tenemos que decir I sub 1 más I sub 2 menor o igual que 1, con lo cual alguna de las dos va a valer 0. Por ejemplo, la I sub 1 vale 0. Bueno, si la I sub 1 vale 0 y la I sub 2 vale 1, ¿qué significa? Que se fabrica el producto 2, pero no se puede fabricar entonces el producto 1. Fíjense cómo hemos conseguido algo que es parecido a lo que decíamos cuando multiplicábamos x1 por x2, que si una es distinta de 0, como el producto tenía que dar 0, la otra tenía que ser igual a 0, pero eso lo hemos conseguido sin multiplicar variables, con el agregado de estas variables binarias, ¿sí? Esto también sirve para cualquier ocasión en la cual una variable, si una variable es mayor que 0, queremos que otra sea igual a 0. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la cuarta semana vimos el tema de las metas? Hace 2 semanas vimos el tema de metas. Y se acuerdan que decíamos, si la cantidad de botellas a transportar es mayor que 300, tomaba valor exceso. Si la cantidad de botellas a transportar era menor que 300, tomaba valor defecto. Y nosotros estudiamos que no podían las dos tomar valor simultáneamente. ¿Por qué? Porque la función objetivo ayudaba a que no tomaran valor simultáneamente exceso y defecto. Pero si la función objetivo no nos ayuda, ¿cómo podemos hacer? No podemos decir exceso por defecto es igual a 0 para impedir que las dos tomen valor distinto de 0 simultáneamente. Bueno, simplemente lo que hacemos es asociar a cada una de las variables exceso y defecto con una variable binaria, de la misma manera que veíamos antes a x1 y a x2, y luego impedimos que ambas binarias sean simultáneamente iguales a 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, asociamos a exceso con una variable binaria y exceso, y a defecto con una variable binaria y defecto. Y luego decimos y exceso más y defecto menor o igual que 1. Observen que acá no estamos diciendo igual a 1, lo mismo que en el caso del mercado. No nos decían hay que fabricar uno de los dos productos, o hay que fabricar el producto 1 o hay que fabricar el producto 2. No, nos decían no se pueden fabricar simultáneamente los dos productos. Recuerden lo que les dijimos la semana pasada, y lo que está también en el paréntesis literario de la semana pasada de Paenza, acerca de que no podemos agregarle cosas al problema que el problema no tiene. El problema no nos dice alguna de las dos tiene que tomar valor distinto de 0. Entonces el signo que nosotros ponemos es el signo menor o igual. No estamos diciendo y exceso más y defecto igual a 1. Como antes no decíamos y1 más y2 igual a 1. Porque entonces querríamos decir que vamos a estar obligando a fabricar uno de los dos productos, o x1 o x2. ¿Qué nos queda de esta parte de la clase? Bueno, lo que nos queda es cómo plantear decisiones condicionales. Las decisiones condicionales son del tipo lógico, si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra. Y cómo impedir que dos variables sean simultáneamente distintas de 0. Una de las cosas importantes en estas decisiones condicionales, si entonces, es que si nosotros planteamos ese tipo de condición, vamos a tener que plantear dos grupos de restricciones. Una para averiguar el sí, que era aquella donde relacionábamos a x1 y a x2 con una bivalente, y otra para plantear el entonces, que era la restricción en la cual decíamos y1 más y2
es menor o igual que 1. Bueno, vamos a continuar con distintas partes de la clase viendo otro tipo de condiciones.